Bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de estudio del Dao De Ching y el Qigong. En la clase de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 7 y vamos a empezar como siempre con la lectura de una versión que estoy traduciendo de eh, Wang Keping. Estoy traduciendo del inglés al español y después vamos a ir a los comentarios de Yang Junmin sobre el capítulo y la interpretación del Qigong. Afortunadamente este capítulo es menos abstracto, trata más bien, podríamos decir, aparece la figura del sabio como modelo o ejemplar de comportamiento, o sea, no se refiere a una persona en particular, sino a una forma de actuar, de desenvolverse. Siempre tengamos en cuenta esto, cuando se habla del sabio, no está hablando de alguien específico, sino de una forma de proceder en armonía, si se quiere, con el Dao, o el sabio sería como una suerte de persona que es capaz de actuar con las mismas leyes o bajo las mismas leyes de comportamiento que lo hace el cielo y la tierra. Vamos a ver que aparece esto en este capítulo. Entonces, dice, Dao De Jing, capítulo 7, el cielo es eterno y la tierra permanente. Pueden serlo porque no existen para ellos mismos, y por esta razón pueden perdurar largamente. Por lo tanto, el sabio se coloca a sí mismo en el fondo, pero se encuentra a sí mismo al frente. Se pone a sí mismo lejos sin autoconsideración y sin embargo siempre permanece bien preservado. Es porque no tiene intereses personales que sus intereses personales son cumplidos. Bien, acá tenemos entonces una primera aproximación al capítulo 7 del Dao Te Ching, donde aparece esta idea del comportamiento del sabio respecto de, en este caso, sus intereses personales o, como dice, también la consideración por sí mismo, sería, podríamos interpretar como las tendencias egoicas o egoístas que pueda llegar a tener el sabio, en el sentido de que está como desapegado de sus propios intereses, de su propio ego, y sin embargo eso lo pone en una situación que, según el Tao Te Ching, al contrario de lo que uno intuitivamente pensaría, en lugar de estar en desventaja, lo pone en ventaja. Ya vamos a ver por qué. Bien, vamos entonces a la lectura de la interpretación general, según Yang Junmin, dice: el cielo y la tierra, siempre que aparezca cielo y tierra en una misma frase, sobre todo en general cuando se dice Tiangdi, acá aparecen otros caracteres en el medio, pero eh, decía el cielo es eterno y la tierra permanente, siempre se refiere a la naturaleza o el cosmos en general o la totalidad de la existencia que está regida por la ley del Dao. Dice, el Dao puede durar eternamente en comparación con la vida humana. Esto se debe a que la naturaleza nunca ha sido egoísta ni se ha preocupado por su propia existencia. Em, bien, es como si ocurriera, digamos, todas las leyes de la naturaleza no están regidas por un interés particular en la propia existencia, sino simplemente son. Digamos, no buscan un fin otro que el ser, que el ser manifiesto. Dice, los sabios que imitan al Dao no son egoístas y no se preocupan por su vida antes que por la de los demás. Por eso, siempre son amados y respetados. Acá mencionaba un autor que dice, He Shanggong dijo, aquellos que se preocupan por los demás en primer lugar y por sí mismos en último lugar, de esas personas sería todas las personas bajo el cielo, es decir, el mundo, los respetan y los consideran ancianos o líderes. Aquellos que no son egoístas, sino que se preocupan primero por los demás, son, por tanto, felizmente defendidos por la gente sin aversión. Bien, está esta idea entonces de el sabio también como la persona que se preocupa por los demás antes que por sí mismo, y de esa forma también se gana, en este caso, el respeto y la consideración de las demás personas. Distinto sería de alguien que se preocupara por los demás, pero buscando un favor, una retribución, como si fuera una suerte de intercambio transaccional
entre las personas. La idea acá del sabio está en que realmente y sinceramente se preocupa primero por los demás y de esa forma obtiene el respeto y es defendido por las demás personas. Sigue citando a otro autor, dice, Zhang Qigang dijo, solo los sabios son capaces de comprender el Tao, por lo que no existen deseos egoístas personales. Bien, vuelve a aparecer esta idea de el desapego, yo lo interpretaría así, el no apego al ego, ¿no? Arriba y abajo, es decir, mente y cuerpo, siguen el cielo y la tierra, que sería el Dao. No compiten con los demás y son capaces de considerarse últimos, aclararse y limpiarse, hablando de la mente y el cuerpo, por lo que son capaces de posicionarse fuera del círculo de los deseos. Parece que no hay nada de lo que estén a favor. Sin embargo, y debido a esto, sus cuerpos siempre se han posicionado en primer lugar y han sobrevivido. Cuando lo ves, parece que son capaces de alcanzar sus objetivos personales sin esfuerzo. Sin embargo, ¿esto se debe a que esos sabios quieren alcanzar sus metas personales? Pregunta. Todo lo que hacen es seguir el Wu Wei, es decir, no hacer nada del Dao, sin prejuicios ni egoísmos. Bien, bueno, acá aparece entonces esta idea de la persona, el sabio sin deseos personales, sin lo que se dice a veces una agenda personal, sin un objetivo, sino simplemente estar, podríamos pensar que el objetivo final del sabio, esta figura del sabio, es estar en armonía con el Dao, o en armonía con la naturaleza, en armonía con el cielo y la tierra, con la existencia. Entonces no tiene un deseo personal. De la misma manera que el cielo y la tierra no tienen un deseo personal, el sabio no tiene un deseo personal, y sin embargo, se, se posicionan, se dice, por un lado, fuera del círculo, fuera de estar encerrados, podríamos pensarlo también, en sus deseos, al limpiar sus deseos, sus ambiciones personales, sin embargo, de esa forma también sobreviven o son bien preservados. Cuando se habla de bien preservados, se habla también de esta idea de la longevidad, que es uno de los ideales taoístas, esta idea de sobrevivir, porque podríamos poner en contraste con alguien que va a luchar por sus objetivos, por sus deseos, y de esa forma también se está poniendo en riesgo, podríamos pensarlo así, y también aparece esta idea del sabio que es capaz de alcanzar sus objetivos sin esfuerzo, pero en realidad porque no está queriendo alcanzar ningún objetivo. También quizá podríamos interpretarlo como esta idea de estar en una suerte de estado de flujo, donde lo que importa es cómo se transita el camino para el sabio, más allá de la meta. Digamos, no está en el final del camino, sino está en el cómo se transcurre, y la forma de transcurrir del sabio es seguir el Wu Wei. Acá lo traduce como no hacer nada. Yo vuelvo a recalcar, para mí mi interpretación es más bien de a obrar sin esfuerzo, es decir, no actuar quizá en contra de la propia naturaleza, sino obrar espontáneamente siguiendo la propia naturaleza, que te lleva a veces a hacer o alcanzar objetivos que para otros podrían ser como difíciles, pero uno los va haciendo, digamos, desde la perspectiva del sabio, uno simplemente lo hace porque es el camino que está recorriendo y de esa manera va avanzando o recorriendo su camino como si esas fueran sus metas personales. En realidad el sabio no está pensando en una meta, sino más bien en cómo transitarlo. Bueno, esa es una interpretación posible. Em, Vamos a ir a la versión de John Woo del capítulo 7, a ver qué nos dice sobre la figura del sabio. Dice, el cielo es eterno y la tierra permanece. ¿Cuál es el secreto de su eterna duración? ¿Acaso no viven eternamente porque no viven para sí mismos? Por eso, el sabio prefiere permanecer detrás, más se encuentra al frente de los demás. Se desprende de sí mismo, más a sí mismo se encuentra a salvo y seguro. ¿Acaso no es por su desinteresado, por ser desinteresado por lo que se realiza su ser? Bueno, acá la idea, más que objetivo personal, me gusta esta interpretación de realización, de alcanzar la realización sería como una suerte de, bueno, de su pleno desarrollo, pero no en busca de algún objetivo que esté también por fuera de sí mismo. También podríamos pensarlo de esa manera.
Es como que se desprende de sí mismo, podríamos pensar, se desprende de sus propias ambiciones, de su personalidad, de sus apegos, y así se encuentra de esta forma a salvo y seguro, como dice en el Tao Te Ching. Vamos a ver qué nos dice Yang Yunming sobre este capítulo, interpretado desde la perspectiva del Qigong. Entonces dice, cuando no hay prejuicios en la mente, ésta estará en su estado neutral y por tanto el espíritu puede permanecer en su residencia. Bien, estamos hablando de un estado de práctica en el cual, digamos, el prejuicio sería también como el deseo. En este caso podría ser cuando uno va a la práctica con algún deseo en mente, esta no va a estar en un estado neutral, sino que va a estar queriendo alcanzar ese deseo. Entonces el no deseo, acá puesto como no prejuicio, hace que el espíritu pueda permanecer en su residencia, es decir, en el centro, estar centrado. Cuando esto sucede, el espíritu puede ser fuerte. Cuando el espíritu es fuerte, puede alcanzar la longevidad física. Aquellos que se preocupan egoístamente por su longevidad y beneficios primero e ignoran a los demás, estarán mentalmente atrapados en preocupaciones y deseos. Es parecido a lo que decía un maestro de estar obsesionado con la salud y con el cuerpo. Hoy en día es muy común, yo creo que tiene su valor, ¿no? Que las personas practiquen el cuidado de la salud, pero a veces esto se transforma en una obsesión, a veces por alcanzar ciertos ideales estéticos impuestos por la sociedad, a veces en esta idea de competencia, quizá el miedo a la muerte, el miedo a la vejez o a la enfermedad hace que las personas se obsesionen con su salud y estén permanentemente buscando estar mejor o en una suerte de competencia sin fin consigo mismos, en realidad, y también esto los deja mentalmente atrapados en preocupaciones y deseos. De hecho, muchas veces los lleva por el camino de terminar dañándose a las personas que se obsesionan también con alcanzar cierto estado. Entonces, desde este punto de vista es como que la idea es buscar preservarse, pero sin estar en la mira de un objetivo en particular, ¿no? Creo que podríamos pensarlo así, porque las personas que están atrapadas en esa preocupación y en esa obsesión también están un poco esclavizados a nivel de su espíritu, de su mente, quizás no están logrando realmente estar en paz. Entonces dice, continuando con el texto, así el espíritu será débil. Solo aquellos que siguen el Dao con un corazón abierto tendrán el apoyo espiritual de los demás. Bien. Em, Acá estaba esta referencia que decía que el sabio pone a los demás primero y así se gana el respeto de los demás. En este caso dice, los que siguen el Dao con un corazón abierto sería un poco como entregados también al servicio, podríamos pensar. La persona que no es egoísta, podríamos pensar que sea que es compasiva, que está al servicio de los demás, va a tener el apoyo espiritual. Hay que interpretar también qué significa el apoyo espiritual. Esto se debe a que se preocupan y aman a los demás antes que a sí mismos. Cuando esto sucede, ganarán más respeto y amor de los demás. Esta es la clave del crecimiento espiritual. Se me viene a la mente, bueno, quizá esto se ve mucho en maestros que están realmente dedicados no solamente a su propia práctica personal, sino sobre todo cuando, no hablo del maestro que se retira en la montaña, en la caverna, se aísla del mundo y se dedica a su propia práctica y cultivo personal, sino al que se queda, digamos, intenta también ayudar a otros, compartir su sabiduría, su conocimiento, de alguna manera podríamos pensarlo así, que es una acción donde está poniendo al otro antes que a sí mismo, digamos. No es lo mismo buscar una cierta felicidad o tranquilidad o realización espiritual solo que tratar de, por el contrario, incentivar estos estados en otras personas. Entonces dice que la clave del crecimiento espiritual está en esto, está de alguna manera, podríamos interpretar en el dar a los demás o en el servicio, acá habla de amar a los demás antes que a sí mismos, yo creo que eso se manifiesta a través de una acción concreta también, estar a favor o en servicio de los demás. Dice, aquellos que aman y respetan a los demás siempre serán amados y respetados. En este caso, su mente está en paz y en calma. En estas condiciones su espíritu podrá crecer más y más fuerte. Los chinos tienen un dicho,
Los que respetan a los demás serán respetados y los que aman a los demás también serán amados. Bien. Em, no veo muchas referencias a, a la práctica del Qigong en este texto de Zhang Yunming. Yo creo que el, en un juego de roles, digamos, si lleváramos la imagen del sabio a una práctica de Qigong, podríamos pensar en un maestro de Qigong, o sea, una persona que está guiando a otros quizá en la práctica, debería tener esta inclinación, ¿no? De no buscar, digamos, por ejemplo, amasar grandes cantidades de alumnos, de practicantes, para su beneficio personal, sino más bien estar él a disposición y al servicio de los demás y así va a obtener lo que aquí llaman como crecimiento espiritual. Yo creo que es el servicio, el dar también es algo muy importante. Si uno está todo el tiempo buscando también tomar para sí mismo, es una situación, digamos, limitante en cierto sentido. Eh, Quizá el ego nunca va a estar suficientemente satisfecho con lo que tiene y siempre va a querer más y eso le abre la puerta a la frustración, pero cuando uno deja de lado eso y empieza a estar un poco al servicio de los demás y pensar y preocuparse por el otro, es ahí cuando se gana, según esta interpretación, el amor y el respeto de los demás. Em, bueno, son interpretaciones. Vamos a ver qué nos dice la traducción de Richard Wilhelm respecto del capítulo 7. Dice, el cielo es eterno y la tierra permanente. Son permanentes y eternos, porque no viven para sí mismos. Así pueden vivir eternamente. El sabio, por lo mismo, pospone su yo y su yo progresa. Se desprende de su yo y su yo se conserva. Como no quiere nada personal, su persona se realiza. Y termina con la pregunta, ¿no es así? Bueno, están un poco entonces esta misma idea del sabio como modelo de comportamiento. El sabio, la persona que sigue el ejemplo del cielo y la tierra, trata de, en este sentido, ponerse detrás, digamos, posponer su ego, sus intereses personales, y sin embargo, de esta manera es como obtiene el verdadero crecimiento espiritual. En la conclusión de Yang Yunming dice, el cultivo y el entrenamiento más difícil en la práctica del Qigong es cultivar tu temperamento. Para que tu espíritu crezca, necesitas una mente pacífica, tranquila, neutral y abierta. Hay un comentario que dice un maestro que cuando uno tiene una suerte de episodio emocionalmente perturbante, digamos, toda la energía que uno está cultivando en su práctica, cuando uno tiene una rabieta, como si es un episodio así bastante desestructurante, toda esa energía de alguna manera se pierde. Entonces, es cierto que para poder crecer en este sentido uno necesita mantener cierta paz, cierta tranquilidad mental y emocional. Y también había otro maestro que decía que era uno de los signos de que una persona estaba avanzada en su práctica también, es que tiene menos reactividad frente a los eventos que van sucediendo. O sea, cuando uno se involucra personalmente con lo que está sucediendo afuera y quiere salir a defender su postura, su idea, su ego y ponerse a otro, un poco se va perdiendo toda esa energía cultivada porque se dispersa hacia afuera también. Volviendo al texto, dice, sin esto, siempre estarás atrapado en ataduras emocionales y deseos. Por lo tanto, puedes seguir el Dao sin tener prejuicios, expectativas, tentaciones emocionales ni deseos. Puedes amar a los demás más que a ti mismo. Si hay algo que debe hacerse, puedes ser el primero en hacerlo. Si tienes este tipo de corazón abierto, serás respetado y amado. Tu espíritu se fortalecerá. Bien, esa sería la interpretación de Yang Yunming, un breve capítulo. Habría que ver qué se entiende por fortalecer el espíritu. Como dimensión espiritual está la dimensión mental, emocional, y también puede haber quizá otra dimensión más sutil, ¿no?
en las distintas interpretaciones, en particular en la taoísta, se habla de que hay una suerte de plano que uno puede ir nutriendo. Se dice que del chi, de la energía, perdón, de la esencia se obtiene la energía y la energía nutre al espíritu. Entonces ese espíritu de alguna manera es como nuestro cuerpo espiritual, nuestra dimensión espiritual tiene que ver con la conciencia que también podemos llegar a desarrollar, o sea, se manifiesta a través de un estado de conciencia ampliada, quizá, podríamos pensarlo así, pero siempre hace falta de base esta mente pacífica, tranquila, neutral y abierta, como dice Yang Yunming, que también se logra soltando un poco los propios deseos personales. Es decir, si uno está todo el tiempo con una agenda personal y, y esos objetivos personales no se cumplen, estoy abriéndole la puerta también a la frustración, entonces me va a sacar de ese estado de mente pacífica, tranquila, neutral y abierta. Entonces la forma un poco de liberarse de la carga del ego es el desapego también, precisamente. Bueno, esto es una breve interpretación. No sé si tiene alguna pregunta o comentario al respecto de lo que hemos estado conversando. Voy a leer o tratar de traducir otra versión más que está en internet. Después les paso el enlace. Dice, el cielo es eterno, la tierra duradera. ¿Cómo es que llegan a hacerlo? Es porque ellos no favorecen sus propias vidas, por eso es que viven tanto tiempo. Por lo tanto, el sabio se pone a sí mismo atrás, pero siempre está adelante, permanece afuera, pero siempre está allí. Y no es porque no lucha por sus fines personales, que todos sus fines personales son realizados. Bueno, esta misma idea vuelve a aparecer. La idea del sabio como modelo de comportamiento entonces nos está diciendo un poco también de que quizás no tengamos que tener tantos objetivos eh, más allá del autocuidado, siempre también poner en primer lugar al otro, estar de alguna manera al servicio. Cuando uno toma esta actitud, la idea es que yo lo había visto también en una interpretación, creo que era de Epicteto, que decía, bueno, si uno no busca ganar, siempre sale ganando, porque no estoy apegado al resultado. Quizá un poco también como esta idea de la acción sin apego al resultado, eh, sino más bien al proceso interno de estar actuando en armonía con esos principios que uno tiene. Digamos, llevado a la práctica del Qigong, yo creo que esto tiene que ver con la práctica por la práctica misma. Hay un maestro que dice, em, la recompensa por la práctica es hacer la práctica. Es decir, no esperemos otra cosa más. De hecho, cuando uno ya tiene una práctica sostenida de Qigong, de alguna manera poder hacerlo es gratificante en sí mismo, más allá de que uno esté quizá al principio buscando algún resultado en particular. Podría ser la longevidad, la salud o el estar en cierto estado emocional o mental determinado, pero la recompensa en sí mismo es poder hacer la práctica y eso ya de por sí es gratificante. Si uno está todo el tiempo quizá buscando algo por fuera que se va a obtener, es como si fuera un medio para un fin, estoy poniendo, digamos, mi atención, mi foco, mi espíritu, como se dice, por fuera de lo que estoy haciendo. Entonces la idea es poder traer realmente el espíritu, la atención, el deseo, si quieren, la voluntad en el momento presente, en la práctica que estoy haciendo y de esa manera lo que sea que tenga que suceder va a suceder. No porque estoy apegado a algo, sino porque estoy transitando el camino que me va a llevar. O el transitar el camino es, en definitiva, la meta en sí mismo. Bien, bueno, esta es una interpretación del Tao Te Ching y el Qigong. No sé si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer al respecto de esto que hemos estado viendo.
si les evoca alguna idea. Yo creo que si lo traemos como esta idea de, bueno, ¿qué pasa cuando no sucede esto? ¿Qué pasa cuando la idea del sabio lo podríamos poner como en la persona que está guiando, por ejemplo, a otros en su práctica? Hay personas que están en esos lugares, pero tienen una agenda personal, un objetivo personal y de alguna manera utilizan a los demás para sus propios fines. Eso, si bien hay personas que tienen como esa investidura de sabio y se ponen en un lugar de síganme, síganme, no los voy a defraudar, em, de alguna manera eso se termina cayendo en algún momento, porque si la persona no está realmente al servicio del otro y no es transparente en ese sentido, termina generando quizá consecuencias, yo les diría kármicas, aunque no es un concepto taoísta, pero sí que se termina poniendo en evidencia y muchas veces para la persona que estaba, digamos, en el lugar de seguidor, ¿no? Nos puede haber pasado alguna vez que estábamos en el lugar de seguidor y la persona a quien estamos siguiendo no es un sabio, es solamente una persona más, que a lo mejor idealizamos en su momento, eh, pero cuando nos damos cuenta de que está siendo egoísta, de que no está poniendo el interés del otro en primer lugar, sino su propio interés, ahí hay como una ruptura, de alguna manera, y puede haber quizá una suerte de desengaño, de frustración, de desconfianza que ocurra en la persona que estaba siguiendo a alguien y se da cuenta que, que quizá estaba siendo manipulado o utilizado. Eso es muy común, digamos, hay una tendencia a veces a buscar afuera un alguien, un referente que haya transitado un camino y que nos ayude a nosotros a transitar ese camino. Hace poco le decía a una persona que me dice, no, yo no estoy ya en esto de seguir maestros porque me fue mal, ¿no? Porque tuve una experiencia que quizás no terminó de una forma muy positiva. Sin embargo, hay un aprendizaje cuando uno quizá se da cuenta de que está poniendo afuera más de lo que debería, hay un aprendizaje ahí también, pero en definitiva, para mi interpretación, digamos, si todos estamos en un supuesto camino evolutivo, podríamos pensarlo como analógicamente como quien está ascendiendo a una montaña donde la cima de la montaña representa su máximo potencial evolutivo en el sentido espiritual. Supongamos, eh, cu- hay muchos caminos que me pueden llevar a esa cima de la montaña y el maestro en todo caso es solamente un guía, pero el camino lo tiene que transitar cada uno. O sea, uno puede estar suscripto al mejor maestro del mundo, pero si uno no hace el esfuerzo, uno no hace el trabajo, uno no hace el camino, no va a dar ningún resultado, digamos, esa afiliación que uno pueda tener. Entonces, hay que tener cuidado a veces cuando uno se escuda en decir, bueno, mi tradición, mi verdad, mi maestro, si uno realmente no está haciendo ¿no? El camino personal, de nada sirve seguir al maestro más grande del mundo si uno realmente no está siguiendo su ejemplo. En este caso, la idea del sabio dice, sigue al cielo y a la tierra, sigue el ejemplo del cielo y la tierra, y de esa manera logra realizar todas sus cosas son realizadas, sin embargo, él no busca realizarlas, sino él solo está buscando seguir al cielo y a la tierra. Bien, bueno, esto era lo que tenía preparado para hoy. Em, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Ahí, mano levantada que dice. Hola, estoy con esto de la tecnología. Perdón que hoy me conecté antes, pensé que era la hora. Bueno, nada, me quedaba pensando en esto muy, muy bonito, lo que decís, ¿no? Y yo pensaba en esto de seguir a un maestro, un guía, cómo a veces se confunde con esa dependencia, que no es ni bueno ni malo, pero frente a esa situación siempre uno
se defrauda de alguna manera, si no hace, como vos decís, el propio camino, ¿no? Es como un guía cuando te lleva a conocer un lugar, ¿no? Y nada, muy, muy lindo lo que decías. Y me quedaba pensando en esto del Wu Wei como el dejarse llevar. Es en ese estado de dejarse llevar, es como volver a ser como un niño, ¿no? Que va descubriendo todo. Entonces ya no importa ni siquiera llegar a la cima de la montaña, solamente que va en ese camino, cuando va transitando, va descubriéndose en ese entorno, en ese caminar, con los tropiezos, con todo lo que puede pasar en el camino. Nada, eso pensaba también en el Qigong como un estado de meditación, de estar ahí, ¿no? En el aquí y ahora, en el presente. Me quedé pensando en todo esto. Pero sí es verdad que lo que decías que cuando hay personas que se manifiestan como porque ya transitaron cierto camino como guía, lo delicado que es estar en esa posición, porque como contabas con esa persona, ¿no? Cuando hay un grado importante de manipulación, a veces, bueno, ya se sabe muchas cosas, es muy difícil cuando estás en ese lugar que la persona pueda restablecer la confianza. Cuando se quiebra la confianza, es muy difícil, ¿no? Digo, como, me quedaba pensando como algo delicado, mucho más delicado, algo para cuidar, ¿no? Eso. Sí, 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 también hay que tener cuidado con las propias expectativas. Ahí, también. hace un tiempo me comentaba una persona que había empezado a ir a un templo budista en Ajá. cierto lugar del mundo, pero se terminó decepcionando con el maestro. Bueno, ¿qué estabas cargando vos como expectativa frente a esa persona que estaba Claro, guiando? Porque a veces puede haber una persona que sí. simplemente está ocupando un lugar porque lo elige, porque quiere, porque está ahí, y, ¿O pues le tocó? porque le tocó, claro, y otros cargarlo de expectativas. Entonces, en ese caso, la frustración viene de parte de la persona que está buscando una agenda, un objetivo, un algo que quiere que sea satisfecho y sin embargo lo está poniendo también afuera y ni siquiera lo está poniendo en sí mismo. Exacto. Creo que es todavía más peligroso. La idea del sabio en este caso es no solamente no tiene un objetivo, sino que ni siquiera lo pone afuera, porque no tiene un objetivo. Cuando uno realmente no está buscando lograr algo en particular, no hay forma de que te pueda frustrar. Solamente es Claro, porque seguir. por eso yo te decía, como la mirada del niño, viste, que te vas sorprendiendo porque va ocurriendo y es como vivir la magia, ¿no? Vivir la magia con todo lo que sucede, porque no hay no hay una meta, no hay, es solo transitar el camino y es maravilloso. Hay una imagen que se utiliza, creo que está en el Tao Te Ching, donde dice tener la mente, ni siquiera de un niño, dice de un ternero recién nacido. Es decir, un estado Ah, absoluto de contemplación, te sin con- memoria del pasado, sin miedo al futuro, solamente estar en el presente observando sin pensamiento. También es una metáfora de, hermoso, de decir un sí, estado de no mente en el cual claro, no hay nada que pueda perturbar y sin embargo ese ternero recién nacido está plenamente conectado con su naturaleza, con su ambiente también. Em, claro. Así que sí, es difícil manejar esta tendencia de los humanos de buscar un salvador afuera. Eh, Sí, es difícil que lo pongan a uno en ese lugar porque de repente asumir esa responsabilidad es bastante serio, pero yo lo que he visto, por lo menos en las personas que yo considero sabias y verdaderos maestros, es que lo que quieren hacer realmente es desinteresado. Vienen y quieren compartir porque su único interés es que otros puedan eh, disfrutar o liberarse de alguna ujú, manera como ellos se han liberado. De las cadenas del sufrimiento, del apego. O sea que la búsqueda final para el budismo, por ejemplo, bueno, es la liberación. También, en el caso del taoísmo no claro. lo ponen en ese sentido, pero sí se habla de la inmortalidad y la longevidad como una consecuencia que ocurre cuando uno va buscando ese desapego también. Em,
Así que bueno, gracias ahí por el comentario Gracias Pablo, qué y lindo. para, para seguirlo reflexionando. Ujú. Bueno, no sé si hay algún otro comentario por ahí que dice. Bueno, buenas para ustedes. Aquí quería compartir también con relación a lo del maestro, que sí es un guía y que también a veces también puede tener equivocaciones y o de pronto algún tipo de comportamiento o actitud que no va, y eso no significa que no la pueda tener, ¿verdad? Que todos tenemos cualidades y defectos viéndolo por ese lado. Eh, y lo otro que también me llama la atención es con relación a lo del Wu-Wei. Hace rato vengo escuchándolo y bueno, ahorita con lo que han hablado y compartido ustedes, me ha quedado también como más claro. Y bueno, yo pienso que también sería como que uno no debe forzar las cosas, que también hay cosas que van a suceder o que tienen que suceder o que uno tiene que aprender de ellas de alguna u otra forma. Y también que a veces se repite. Me dice, oh, pero otra vez esa persona salió de una relación y entró en otra con el mismo tipo de persona y resulta que como que el aprendizaje es o no, buscar la manera de salir, o que dice, hay una frase que ahora no recuerdo, que como que le repite la situación hasta que por fin pueda resolverla. Eso con relación a los WeWay. Y también otra cosa que yo de pronto puedo asociar es con cuando está el tema del invierno, del verano, que a veces hay personas que se quejan. Si hace mucho calor, si hace mucho frío, entonces yo vengo y le contesto, está espectacular, ya, hay que disfrutarlo. O sea, entonces si está porque hace mucho frío, entonces a veces no está bien eso, porque hay que vivir cada momento, o sea, hay cada etapa, porque es así. Me hago entender, ¿verdad? Entonces, Sí, si uno en invierno está renegando del frío y en verano renegando del calor, bueno, ¿cuándo vas a estar sí, bien? claro, o Eh, primavera, lo que sea. hay mucho polen en primavera y en otoño estoy muy seco. El estornudo, empieza a estornudar. Claro, siempre hay algo que te va a molestar. Bueno, Sí, es un estado complicado ese de la persona que está siempre deseando algo distinto de lo que es. claro. Em, Ahí, pensando en el Wu Wei, hay una imagen o un concepto, una metáfora que viene de otro texto taoísta que es el Chuang Tzu, que dice que había un carnicero, ¿no? Que trabajaba, o sea, la imagen es muy burda, un carnicero que trabajaba en la corte, en la cocina del emperador, y el emperador estaba fascinado porque el carnicero decía que en sus 50 años de trabajo nunca había tenido que afilar su cuchillo. ¿Por qué? Porque él seguía con su cuchillo la línea de menor resistencia y solamente lo hacía pasar por los espacios que ya estaban allí, entonces no tenía que hacer fuerza para cortar. Es un poco la imagen del Wu Wei llevado a lo más brutal, que sería un carnicero, ¿no? En este sentido, decir, bueno, algo bastante material, pero es esa acción sin esfuerzo. Aparecen capítulos del Dao Te Ching donde, bueno, veníamos de esto que era muy abstracto, que se hablaba del misterioso femenino en el capítulo 6. A veces aparece la imagen del sabio como modelo de comportamiento. Después vamos a ver que aparece la imagen del gobernante en otros capítulos, por eso se dice que es una recopilación también de distintas fuentes. Pero en todo caso podríamos poner como hilo conductor el Wu Wei, es como una suerte de hilo conductor tanto en el accionar de la naturaleza, como en el accionar del sabio, como en la persona común que quiere imitar este modelo de comportamiento de, bueno, no forzar, simplemente ir tratando de fluir sin resistencia. Se dice como el agua, que siempre busca lo más bajo, ¿no? Y sin embargo, de esa forma va encontrando su camino siguiendo por, digamos, el agua cuando se encuentra un bloqueo no lucha, sino que fluye y lo esquiva o va llenando lo bajo para después pasar hacia el otro lado. Así que como modelo de comportamiento, Wu Wei también es ese fluir
sin forzar, de alguna manera. Bien, bueno, ahí gracias por los comentarios. Gracias a vos. Pensaba, cuando vos Sí, estabas hablando del, perdón Pablo, cuando estabas hablando del carnicero y todo eso, y yo fluctúo, ahora estoy en Uspallata, pero voy y vengo a la ciudad, viste, todas las semanas, bajo 2 días a la ciudad y vengo a Uspallata, y en el camino se ve muy claro esta imagen del agua del río, como siempre fluye, cómo se va haciendo, o sea, cómo no resiste, sino que va como haciendo su recorrido, ¿no? Es como que se va adaptando, también tiene presencia, pero no se diluye ni resiste, sino que no sé cómo explicarlo, es como difícil, pero adoro esa imagen del agua, cómo va bajando, ¿no? A la ciudad y cómo se hace como más angosta, el tema de la adaptación, ¿no? Sería como, no sé si soy clara con lo que voy sí, diciendo. sí, sí, se entiende. O sea, no toma una forma. Bueno, ahí en ese sentido, el no tomar una forma, sino adaptarse a la forma que hay disponible. O sea, si es un valle amplio, o si es como se dice, un valle estrecho, el agua va adaptándose a la forma. También es una modelo de comportamiento en esto de no tiene un objetivo, sino que va fluyendo y se va adaptando a la situación y sin embargo siempre transcurre y avanza también. El Wu Wei en el agua está interesante para poder verlo ahí. Yo creo que también está en todos los elementos de la naturaleza si uno los observa, pero quizá en el agua es donde es más evidente y traído al Qigong, trayendo esta imagen al Qigong, se dice que la energía, el chi, fluye como el agua también y a veces como vapor, a veces como niebla. Entonces también a veces es sólido y se condensa. Y tiene esta cualidad de transformarse y fluir según las circunstancias. Entonces, interesante también esta idea. El chi es algo también que fluye, también que está en el aire, entra y sale, se transforma, avanza también. Así que sí, bastante lindo la imagen ahí también esta del río bajando de la montaña. Yo creo que en la observación de la naturaleza hay una suerte de conocimiento pre-racional, ¿no? Algo intuitivo que nos puede ayudar también a la hora de tomar nuestras decisiones. Así que gracias por compartir esa imagen. Bueno, muchas gracias, nos vemos entonces. Seguiremos pensando y más sintiendo Vamos a ver a dónde nos lleva este fluir. este camino. Y bueno, Bueno, disculpe, una última idea, aprovechando lo que comentó la profe Graciela, con relación también a lo del agua. Se me vinieron varias palabras con relación a eso, que sería flexibilidad, resistencia, adaptación, constancia, perseverancia. ¿En qué sentido? A eso, dependiendo del momento o por donde esté pasando, también llega un momento que busca la manera de explotar, o sea, si de pronto no tienen la forma y sucede también con nosotros, que a veces tratamos de adaptarnos y no podemos y nos quedamos callados, por ponerlo como un ejemplo. Y también me hizo acordar cuando sucede la perseverancia o la constancia cuando está una gotica cayendo, cayendo, cayendo y hace deja alguna marca o algo o de pronto simplemente causa una grieta, ¿verdad? Donde esté cayendo. Entonces me gustó eso para sacar a relucir estas palabras que también se transmiten con el agua. Sí, hay una frase que dice que algo así como lo blando vence a lo duro en esta imagen de la cascada, que el agua que es lo blando Sí, termina sí, horadando la piedra. Esto está claro. mucho en la mística del Tai Chi Chuan, de cómo el fluir y ser blando te sirve para vencer a lo duro, a lo yang. O sea, cuando hay una confrontación yin y yang en lo marcial, cuando la persona viene a golpear, si uno fluye y cede en ese lugar, no tiene en dónde asentar. Hay algo en el Tao Te Ching, hay un capítulo que dice, bueno, el sabio no tiene por dónde ser herido, aunque le apunten con sus armas. También está en esto, bueno, si uno también no tiene
no tiene una meta, no tiene un objetivo, como decía en el capítulo 7, no me pueden dañar. O sea, si yo no estoy queriendo lograr nada, es como cuando uno está jugando un juego, ¿no? Simplemente porque me parece divertido jugarlo y no es que estoy queriendo ganar, no hay forma de perder, solamente voy ahí como fluyendo. En cambio, es que si estoy pensando en que quiero ganar, y ahí no lo logro, bueno, aparece la frustración y todo lo demás. Y pierde la calma el espíritu. Sí. Así que bueno. Qué lindo. Qué Bueno, linda, qué lindo día. ¿Cómo iniciamos hermoso este día? bueno, espero. Gracias por estar, gracias por compartir. Dale. Ahí estamos en comunicación.